más grande del planeta. Determina no solo el clima de Sudamérica, sino del mundo entero. Allí habita el jaguar y la anaconda. Ellos otorgan una fuerza invisible y poderosa que permite a los chamanes desplazarse por el universo y comunicarse con los demás seres que lo pueblan. Mi nombre es Antonio Dorado, yo soy comunicador social, hice una especialización en prácticas audiovisuales y una maestría en literatura. Tengo un doctorado en Historia y Artes que lo realicé en la Universidad de Granada. Ahora lo terminé en el año 2021, ¿sí? Y básicamente pues mi trayectoria ha sido en torno a el trabajo con la Universidad del Valle, primero porque ahí estudié, porque ahí me formé, y en segundo lugar porque de ahí soy docente desde el año 1990, como pasa el tiempo, y básicamente ha sido como un escenario que nos ha permitido estar como en la perspectiva de la producción del cine vallecaucano, colombiano y latinoamericano. Yo hago parte de una generación que se llamó el Caliwood, ¿no? Digamos, yo participé de manera temprana, yo trabajé con Carlos Mayolo, con Luis Ospina, digamos que ese fue el escenario en el que yo originalmente me formé y posteriormente trabajamos en Rostros y Rastros, que también yo entré ahí como montajista, primero como camarógrafo, ¿sí? Y luego montajista y posteriormente director. Entonces, digamos que, y ya con esos insumos, posteriormente yo realicé una película de ficción, he realizado varias películas de ficción y varios documentales. El contexto de Rostros y Rastros es un proyecto que surge eh, en el contexto nacional e internacional en los años 80, finales de los años 80. La cinematografía en Colombia en los años 80 había tenido desde finales de los años 70, se había consolidado lo que era FOCINE, que era un fondo de producción cinematográfica. Y ese fue como el primer gran escenario donde se empezó a hacer cine y donde la gente se empezó a cualificar en diferentes campos. Pero FOCINE quebró más o menos hacia el año 87. Y justamente mientras FOCINE quiebra, está emergiendo un canal regional que se llama Telepacífico. Entonces, la universidad es una de las productoras que gesta ese canal. De hecho, Fernando Calero, que es el director de ese canal, es profesor de la Escuela de Comunicación Social. Y allí se consolida un proyecto que se llama Rostros y Rastros, que lo orienta Óscar Campo desde el inicio, y básicamente era un espacio donde los realizadores tenían una propuesta documental, que el programa tenía una duración alrededor de los 25, 27 minutos, y ese fue como un espacio que permitió
eh, no solo, digamos, posicionar como la pasión y la capacidad también para abordar el audiovisual, no solo en Cali, sino en Colombia, ¿no? Quienes han visitado de nuevo este espacio, lo que han encontrado allí es algo muy especial, y es que en ese momento nosotros no teníamos muy claro qué era propiamente el documental. Entonces la gran mayoría de las personas que estábamos allí veníamos con la ilusión de hacer cine, o sea, éramos parte de un grupo de creadores que teníamos la ilusión de hacer cine, pero como Focine se había acabado, entonces enfrentamos esas posibilidades narrativas a nivel de ese espacio, que era de documental esencialmente, pero también permitía hibridaciones, ¿no? De hecho, yo siempre que trabajé ahí el documental, siempre le aposté también en algunas secuencias a la ficción y viceversa, ¿no? Siempre que he estado en la ficción, le he apostado también en algunas situaciones al documental y a la improvisación. Yo creo que haciendo como un balance de lo que fue en ese momento, de lo bueno, lo malo y lo feo de este proyecto, eh, mm, es que permitió que se generara un nuevo colectivo de nuevos creadores en la ciudad, ¿sí? Como te digo, ya habían antecedentes. O sea, Cali es una ciudad que desde los años 70, a través de los cineclubes, a través de revistas como Ojo al Cine, a través de un colectivo que se genera desde Andrés Caicedo, digamos, hay una fiebre de cine a nivel local, ¿sí? Y varias de las personas que entramos en ese momento tenemos ese nexo, no todos, pero la gran mayoría de manera directa o indirecta, estudiantes egresados de la Escuela de Comunicación Social, que estaba empezando en un momento en que estaba justamente Jesús Martín Barbero. Y ese proyecto tenía que ver con esa apuesta de Jesús, que era mirar la cultura popular, que era mirarnos a nosotros mismos, mirarnos desde los lugares en que nosotros vivíamos, desde las historias de los barrios populares, las historias de nuestro entorno, pero también había como la necesidad de que había un Cali que estaba desapareciendo. Entonces se hicieron muchos retratos, se hizo memoria de algunos personajes que estaban en ese momento. Y lo otro que fue muy interesante es que como no teníamos una definición absolutamente clara de ni un proyecto, ni siquiera se planteaba como un proyecto documental, o sea, ahí hacíamos ficciones, hacíamos de todo, entonces era un espacio de creación abierta, no, o sea, donde no se planteaban límites. El único límite es que fueran proyectos que tuvieran una propuesta importante, ¿no? Tanto visual como sonora, como una perspectiva crítica. ¿Qué fue o sea, y la fortuna de ese espacio es que terminó siendo un escenario de creación, que además todavía la universidad sigue teniendo ese espacio de rostros y rastros, pero digamos que, pues por supuesto, a través de los tiempos se ha ido transformando. Digamos que su primer momento fuerte fue el surgimiento, y hay que decir que ahí el primer referente fue mmm, Luis Ospina, pues, que el proyecto empieza con un documental que se llamaba Ojo y Vista, peligra la vida del artista. El segundo proyecto que lo hizo Fernando Calero y que esa fue como mi prueba de montaje, ¿sí? Es un documental sobre Carmina Burana, un documental en la época eh, era el periodo en el que Cali era un epicentro de la danza también, ¿sí? Entonces, Fernando Calero había estado grabando ese proyecto de Carmina Burana
Y ese montaje, esa apuesta fue muy significativo. O sea, nosotros ganamos varios premios. De hecho, el proyecto también se fue consolidando porque empezó a tener repercusión en festivales no solo nacionales, sino sobre todo internacionales, y no solo en América Latina, sino en algunos casos en escenarios europeos. Entonces, eso volvió el proyecto como que nos dimos cuenta también con esa valoración externa que habían cosas interesantes que estábamos haciendo. Había una influencia directa y era un poco, inicialmente, digamos, había como solo una restricción. Había una directriz que estaba un poco impuesta por el cinema verité, pero, pero también era como una referencia heredada un poco de Luis, ¿no? Y que básicamente consistía en omitir el narrador, ¿sí? Aunque el cinema verité también tiene narrador en algunos casos, pero para nosotros en ese momento, nosotros queríamos distanciarnos del documental convencional donde había una voz, no sé, como de un dios que dominaba todo el discurso. Y entonces lo que nosotros justamente pretendíamos en ese momento era darle voz a la comunidad, ¿sí? A los personajes de la calle, a los artistas reconocidos, pero también a los artistas marginales, a los locos, a los mendigos, digamos, a los que habitualmente no aparecían en la televisión convencional, ¿no? Entonces, eso fue muy importante, no solo a nivel de los reconocimientos que se obtuvieron afuera, sino el impacto que generó a nivel local, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la burguesía local, a través de Telepacífico, entendió que esta es una ciudad prioritariamente negra, ¿no? Porque la gente se encierra en sus territorios y a través de la televisión usualmente lo que mostraba era pues digamos, ese país mestizo, más bien con tendencia a ser un país blanco, y no el país negro o esa ciudad negra, que prácticamente era lo que estaba en la calle en ese momento, porque en el Cali de los años, de finales de los años 80 y de los 90, tiene todo el impacto de la migración del Pacífico, ¿no? De la gente negra del litoral, pero además esta es una ciudad originariamente negra también, ¿sí? Entonces, empezaron a aparecer, digamos, todas estas etnografías que, mm, leo, que, generan un sentido de pertenencia local, que permiten la apropiación también de unos saberes en torno a una apuesta audiovisual, en torno a la narración. O sea, se vuelve un escenario de aprendizaje, ¿sí? En el que crea también un sentido muy fuerte de solidaridad, ¿sí? Y eso posteriormente pues, se va a reflejar en los proyectos de ficción que más adelante empiezan a realizarse, ¿no? Porque coincide justamente que cuando aparece Telepacífico, definitivamente se deja de hacer cine en Cali. O sea, esa es otra cosa extraña, que Rostros y Rastros, de alguna manera, empieza como a reemplazar esa pulsión que había en ese Caliwood de los años 80, ¿no? Es algo interesante. Y es después, digamos, cuando en el año 2003 que realizamos el rodaje del Rey, que es, digamos, la primera película de ficción que hacemos en Cali después de ese silencio de 17 años en que no se había hecho ninguna producción fílmica aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, digamos, tanto este proyecto del Rey como Apaporis posteriormente, que es un proyecto de ficción, perdón, documental, digamos que nosotros desde allí le estábamos apostando a los largometrajes también.
El poeta Carranza la describió como un sueño atravesado por un río. Allí nació Pedro Rey, el hombre que cambiaría el destino de su ciudad. Dicen que fue el primero. Era un tipo brillante. Pudo haber sido político, abogado, economista o algo que fuera menos peligroso. En cierta manera, Rosos y Rasos fue un escenario, era un laboratorio de proyectos, de ideas, y era muy abierto. Recuerdo que hubo un trabajo que era sobre el cuerpo. Entonces, ese fue un proyecto de Juan Fernando Franco, y era justamente era un trabajo en estudio, donde se abordaban casi que desde una perspectiva pictórica el cuerpo, ¿no? Y el desnudo, ¿sí? Y posteriormente habían algunos relatos, ¿sí? Historias de vida que se incluían, que hacían parte, digamos, de ese tratamiento. Pero sí había una apuesta y un interés visual muy fuerte, y con referentes cinematográficos. Regularmente nuestros referentes eran cinematográficos, pero y aparecían, por ejemplo, yo hice un documental inspirado en Sigaberto de manera relativamente temprana, y era decir, bueno, cómo si Berto viviera aquí en Cali, ¿cómo haría un documental hoy desde sus principios? Yo nunca había visto una película de Sigaberto. Es importante tener en cuenta porque en los años 90 nosotros no teníamos las opciones contemporáneas que existen hoy de visitar la historia del arte y la historia del cine. Yo me leí un libro, sí, que compré en una Agáchese, y ahí ese texto de George Sadoul, eh, editorial Nueva Era, recuerdo, eh, hablaba justamente de esta propuesta de Siga de el poder de la cámara, ¿no? Y de captar la vida de improviso, y de cómo era importante que esa poesía, eh, mm, digamos, de la vida cotidiana, cómo el cine podía registrarla. Y entonces lo que yo hice fue tomar un sitio que es la Plaza Caicedo, que es como el corazón de la ciudad, y lo filmamos desde diferentes ángulos sin que la gente lo advirtiera. La idea era poner la cámara en principio desde los edificios, pero teníamos la limitación de que la óptica que queríamos no funcionaba. Entonces eso fue todo un laboratorio ahí, pero finalmente fue o sea, así como yo, aparecieron muchos otros proyectos también inspirados en Tomás Gutiérrez Alea, por ejemplo, ¿no? Como esas mezclas entre el documental y la ficción, entre la puesta en escena y el trabajo callejero, ¿no? Entonces, pero a nivel sonoro también se dieron algunas apuestas. eh, mm, Recuerdo que en un momento dado Coral, un director que estudió en Checoslovaquia, vino justamente con una apuesta, y era una apuesta absolutamente visual a partir de ciertos temas de Beethoven, ¿no? Y
era un trabajo extraño, digamos, no era un trabajo usual, y era un trabajo, o sea, ese tipo de apuestas no, habitualmente no eran considerados en el repertorio tradicional de una programación convencional en la televisión colombiana. En Rostros ese tipo de apuestas cabían, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué fue? Eso hace parte como de lo bueno, pero hay algo que me parece a mí que fue como lo malo y como lo feo. Lo malo es que el proyecto también se agotó porque casi que todos estábamos allí, era porque en muchos casos las películas no había mucho presupuesto, pero como era la película de uno, entonces sencillamente casi que uno estaba dispuesto a pagar porque le dejaran hacer sus cosas, y eso ocurrió en muchos casos. O sea, quienes teníamos otro trabajo, casi que no, y de hecho quienes más proyectos hicimos éramos los que teníamos la fortuna de tener un trabajo que nos subsidiara para hacer lo que nosotros queríamos, ¿no? O sea, eso tenía un precio. Y pero lo feo un poco es que si uno mira con el paso del tiempo, sí tuvimos como una autocrítica muy fuerte, y es triste decirlo, pero era a pesar de que teníamos libertad plena, pero justo ese periodo de exaltación de Rostros y Rastros tiene que ver con el auge del cartel de Cali. Y Rostros Mm, sí hizo algunos, finalmente en la especialización se trabajó una mirada crítica sobre el impacto del narcotráfico en Cali, pero el Rey, justamente que surge de ese proyecto, digamos, ya empieza a abordarlo, pero en términos de la ficción, y la razón por la cual no registramos muchas de esas historias de taxistas, o sea, de lo que estaba ocurriendo con los cantantes en la ciudad, lo que nos estaba ocurriendo a nosotros mismos. Muchos compañeros nuestros tenían la opción y la elección de o entregarle su vida al diablo y dedicarse al narcotráfico y ser exitosos en poco tiempo, o seguir con un trabajo convencional toda la vida con la aspiración de pagar o de comprar con el paso del tiempo un aparta estudio, un lugar donde vivir, ¿no? Era más o menos como las apuestas en ese momento. Entonces a mí me parece que lo feo un poco fue ese silencio que nosotros guardamos, y lo guardamos, no, o sea, nosotros sabíamos que estábamos viviendo historias muy fuertes y que eran las historias que debían contarse, pero eh, nosotros, mm, digamos, la autocrítica era muy fuerte porque también sabíamos, o sea, hay varios amigos míos que tuvieron que irse al exterior porque pues empezaron a hacer, o sea, porque tuvieron problemas, ¿sí? Entonces, hay historias que no se han contado justamente de ese periodo, de ese momento, pero lo que hay que decir es que por un lado tuvimos esa oportunidad de contar muchas cosas, pues en medio de las dificultades, digamos, de presupuesto, pero también hay que decir que quizá no tuvimos la insolencia de poder contar eso que estábamos viviendo y que era fundamental porque si hubo algo que transformó esta ciudad en diferentes sentidos, para bien y para mal, fue el auge del narcotráfico, y además en un momento en que la ciudad empezó a vivir realmente una guerra, porque era la confrontación con Pablo Escobar, que le había declarado la guerra al cartel de Cali y a Cali, ¿sí? Entonces, digamos que mientras nosotros estamos con esta exploración del pasado y todo esto, estamos viviendo este presente que es muy fuerte y que, hay que decirlo, no está, y no está por autocrítica, ¿no? Bueno, sencillamente porque queríamos vivir un poquito de más tiempo para seguir contando historias.
Estanislao Zuleta había sido profesor de nosotros, fue profesor en la escuela, era muy, tenía muchos, fue una persona que influenció en gran medida el ambiente intelectual en la ciudad, ¿sí? Pero además era una persona que tenía un carácter muy agradable y en diferentes ciudades donde él estuvo, en Bogotá, en Medellín, digamos que tuvo un impacto muy fuerte, no solo a nivel colectivo con sus amigos, con sus amistades o con las personas que asistían a sus conferencias. Y es interesante porque estamos hablando de un intelectual que era seguido por sus ideas en diferentes escenarios con diferentes públicos, sobre todo a nivel universitario, pero también en sectores de grupos intelectuales. Aquí en Cali, por ejemplo, hubo un grupo de mujeres burguesas que también lo acompañaban, ¿no? Y de grupos de diferentes estratos, que es un personaje evidentemente muy especial, ¿no? Pero también por su postura política, porque de hecho él llegó a ser consejero presidencial de Belisario Betancur, ¿sí? Entonces teníamos un personaje que era muy difícil encasillarlo, además porque Estanislao Zuleta, él había decidido eh, abandonar sus estudios desde el bachillerato, desde quinto bachillerato, porque los estudios le quitaban mucho tiempo para sus propias investigaciones, ¿sí? Entonces, posteriormente este señor pasa a a tener un reconocimiento y en la universidad, como se ganaba un sueldo muy bajito, entonces eh, tienen la decisión de mm, pues le dan un honoris causa y de esa manera, que además era un grado muy merecido por toda su producción y todo el reconocimiento que había hecho. Entonces era muy complicado porque Estanislao, que era una persona muy asequible, sí, o relativamente asequible, digamos, eh, mm, no, era un personaje que detestaba las fotos. Solamente aquí en Cali se había hecho un pequeño, lo habían invitado a un programa que se llamaba Cosas de la Vida y aparecía él ahí solo unos segundos, ¿sí? Porque era un programa con varios invitados. Entonces, tuvimos muchas dificultades con ese proyecto. Lo hice por una beca que me gané en Colcultura y justamente yo estaba porque ese mismo año me había ganado en una convocatoria la posibilidad de hacer la película, el primer largometraje de ficción. Entonces yo estaba pensando por un lado del país en términos de un intelectual, pero también lo estaba pensando en la perspectiva de un bandido, que era la película de ficción. Y yo estuve grabando a diferentes personas aquí en Cali, en Bogotá, en Medellín. Para mí fue muy útil el acercamiento que hice con el hijo, ¿no? Con el hijo de Zuleta. Y pues llegó un momento en que yo empecé a seleccionar los materiales, yo transcribía todos los textos, yo mismo los transcribía a mano, me gustaba hacerlo. Y después me había inventado un mecanismo que era que yo transcribía, fotocopiaba y con eso me mantenía un orden y organizaba los temas del personaje en sus diferentes momentos. Y mi casa materna es una casa bastante grande, con varias habitaciones, y entonces yo tenía casi que en una habitación, tenía un primer tema que era casi un capítulo, luego pasaba a otra habitación, tenía la parte de la adolescencia, luego sí, tenía diferentes lugares y era muy interesante hacer como ese recorrido, porque pues yo empecé, el primer ejercicio que hice fue leerlo, que yo más o menos eso me daba un tiempo real,
y la primera propuesta duraba 8 horas. Y ahí la tengo, ¿sí? Tengo ese texto transcrito. Entonces yo dije, bueno, la gente no se va a ver 8 horas, ¿sí? Entonces finalmente eso lo decanté en una propuesta que finalmente circuló, que fueron 4 capítulos, ¿sí? O sea que ya estábamos pensando en largometraje, digamos. Y de ahí yo posteriormente hice una edición más apretada de 71 minutos. Pero en este momento, muchas de las personas que yo entrevisté ya se han muerto. Y tenemos el proyecto de publicar justamente esa primera versión de las 8 horas, transcribirlas y con eso hacer un documento escrito, un texto, porque son testimonios. O sea, lo interesante del documental también es que uno está creando no de manera inmediata, sino uno está creando también a largo plazo. Entonces, eso que nosotros hicimos en Rostros y Rastros, de alguna manera es una memoria cultural de esa ciudad, de un Cali o sea, sobre todo es muy importante porque es una memoria de las capas medias de la ciudad y de los intelectuales de la ciudad de ese periodo, que es muy importante porque finalmente es nuestra historia, ¿no? O sea, no es la historia oficial, no es la historia de la gente que habitualmente la invitan a los programas de televisión, sino es la historia de la gente como nosotros, ¿sí? Que también merecen estar en esa historia. El tema del guión es fundamental. Yo de todas maneras, cuando yo empecé a trabajar, yo edité, no sé, creo que los primeros 150 documentales de rostros. Y lo que regularmente yo hacía era tratar de ajustar una estructura narrativa que la gente traía. Entonces, yo lo que hacía era sentarme con anterioridad, revisarlo y hacía propuestas, ¿sí? De edición, reestructurándola, porque en el montaje, digamos, está justamente como esa última reescritura que se hace, ¿no? Y que, porque el audiovisual, de alguna manera, hay una transición muy grande del papel a la sala de edición. Por muy, eh, eh, digamos, por muy elaborado que sea un guión, definitivamente uno lo decide es en el montaje final. Nosotros teníamos, o sea, paralelo, yo tenía con anterioridad, yo me había inscrito en muchos cursos de guión, había leído Ziegfeld, pues que era un texto clave en ese momento y que sigue siendo un referente. Habíamos leído Comparato, habíamos tenido un curso con Comparato. Entonces, digamos, la parte de la estructura narrativa nunca ha sido ajena en mi caso y creo que para la gran mayoría de los que estábamos allí, digamos que era un tema inquietante, inclusive ese formato de los 30 minutos nos permitía hacer también como un pequeño ejercicio, porque 30 minutos es poquito o 25 minutos es poquito, pero también es mucho, ¿no? Entonces era un formato que, como te digo, lo expandimos en el caso de Zuleta, en el caso de Popayán, o sea, habían varios proyectos donde nosotros ya estábamos pidiendo el formato del largometraje, ¿sí? Entonces, pero también hay que decirlo que eh, justo esa apuesta de laboratorio permitía hacer esas rupturas, ¿sí? Eh,
habían unas estructuras, yo recuerdo que yo tenía una estructura relativamente clara y era que como nosotros teníamos dos salidas a comerciales, entonces eso demandaba ya tener una estructura en función de, pero en ocasiones nosotros podíamos salir a comerciales al minuto 3 o al minuto 8 o al minuto 12, digamos que teníamos voluntad de... eh, regularmente nosotros tratábamos de salir a comerciales al minuto 5 o al minuto 7, que era como dejamos los primeros 5 minutos para entrar, para plantear el personaje o el tema de una manera potente, y luego ya en el segundo acto ya desarrollamos esas ideas, salimos a comerciales y pasamos ya al final donde retomamos la idea inicial y cerramos para que el proyecto, digamos, tenga un aspecto inolvidable, digamos, en los espectadores. Regularmente se abordaba así, siempre era un lío porque el problema es que uno siempre tiene muchas historias que contar y el lío era como de cantar eso. Pero bueno, eso fue interesante y ese era como el laboratorio. Y hubo gente, por ejemplo Nicolás Buenaventura, que ellos tenían un combo que se llamaba Sin Experiencia, que eran tres, era Carlos Fernández, era Nicolás Buenaventura y el otro era mm, eh, el gordo, González, ¿sí? Entonces, o sea, había una serie de grupos en la ciudad que estaban interesados. Bueno, es que ahí estuvo Lisandro Duque también, trabajamos, Mayolo también estuvo allí, bueno, Luis Ospina pues con frecuencia estaba allí, estaba Memo Bejarano, estaba Oscar, estaba eh, mm, también Jorge Echeverry de Bogotá. Entonces el programa pues, poco a poco fue creciendo, pero lo otro que me parece clave de ese espacio es que teníamos, por ejemplo, un camarógrafo de base que era Oscar Bernal, y a mí me parece que Oscar era muy importante, porque en un documental el camarógrafo se vuelve como el ojo del proyecto. Y Oscar era el ojo de ese proyecto, ¿sí? Y era una persona, bueno, habíamos sido compañeros de clase con Oscar. Entonces digamos que éramos también un combo de amigos desde la universidad, pero que igual, si venía otra gente que no fuera de la universidad, igual bienvenidos, ¿no? También César inicialmente empezó a trabajar la parte de sonido, que también es fundamental. Eh, la empezó a trabajar Hernando Tejada, sí, el sonidista. Y posteriormente, pues César Salazar fue el que empezó a hacer ese tipo de proyectos, de trabajos. Entonces, esa parte, ese escenario eh, fue importante porque en la mayor parte éramos jóvenes también. Entonces, cuando uno está joven, hay una apuesta importante y es que uno cree que es capaz de todo, ¿sí? Y eso es fundamental. O sea, que uno tiene ganas de mostrarse, de explorar, de indagar, y ese espacio tenía ese punto a favor. Era un periodo también en el que las cámaras eran más ciegas, los micrófonos eran, no, pues yo hice el documental que te digo, el de la Plaza Caicedo, era porque había una novedad para nosotros y era un micrófono inalámbrico, que era el único micrófono inalámbrico que lo tenía en ese momento el SENA. Entonces, como éramos amigos de la gente del SENA, ellos nos prestaban el micrófono y solo era ese micrófono. ¿Entendés? O sea, no había otro, ¿no? Entonces también hay que mirarlo también como en el contexto de la, las,
las limitaciones tecnológicas. No era como hoy en día que se puede grabar mayor cantidad y en mejor calidad. Eran cámaras un poco más aparatosas. Había un tope que eran 20 minutos, que era la duración del cassette, ¿sí? Entonces, habían otras restricciones, ¿sí? Eh, mm, en postproducción no, eso era un infierno, porque todo era mucho más lento. Por otro lado, las disolvencias teníamos un mezcladorcito que Doris Seder, que era la gerente de Telepacific, de la programadora de la universidad, ella se había comprado en Estados Unidos, pero era una consolita de nada, pues, y ese era eran nuestros efectos especiales, ¿sí? Que por fortuna nosotros tratábamos de no utilizar, la manera como nos diferenciamos justamente era no queríamos caer en la moda del facilismo de los efectos especiales, ¿me entendés? Que por periodos se vuelven interesantes. Esos más bien los utilizábamos, eran para los trabajos, eh, digamos, para los trabajos pues así institucionales, ¿no? De empresas o cosas ahí donde la gente necesitaba demostrar pues como que había una tecnología activa. Pero desde la perspectiva del montaje, nosotros pensábamos todo el tiempo, era como en cine, nosotros emulábamos esa narración cinematográfica, que era lo que nosotros queríamos hacer. Yo creo que es clave, yo creo que es clave tener uno complicidad con el equipo de grabación. O sea, es clave saber que porque uno tiene que si es cierto que uno tiene que desconfiar de todo el equipo, porque uno tiene que revisar si el sonido de pronto quedó bien grabado, si la cinta está en buen estado. Pero uno tiene que tener credibilidad con la gente con quien trabaja. Cada proyecto tiene su propia complejidad, ¿no? En el caso de Rostros, era ya una complicidad con Oscar, o sea, éramos buenos amigos, pero no solo conmigo, o sea, Oscar es de muy buen humor, por ejemplo, Oscar Bernal. Entonces había como una parcería ahí, como un mamagallismo también permanente, eh, pero también una pasión, ¿no? De vamos a mamar gallo, o sea, vamos a divertirnos, pero vamos a hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Y era como una apuesta, como una competencia, como que nadie quería llegar con el peor trabajo, ¿no? En el caso de Apaporis, eh, yo, ese fue un proyecto mmm, que primero la idea era hacerlo mucho más complejo. Yo sentí que tenía posibilidades de hacer una coproducción internacional. Yo ya venía del Rey, que fue una coproducción con Francia y con España. Entonces yo sentía que el hecho de tener un proyecto amazónico nos permitía tener esa vecindad, bien sea con Brasil, con Venezuela, con Ecuador, con Perú, ¿sí? Incluso con Bolivia. Eh, y porque el libro del que yo partía también exploraba esa vecindad. Entonces, poco a poco entendí que yo tenía que concentrarme en algo muy concreto y que era justamente el tema de las plantas psicotrópicas y tenía que elegir un territorio, ¿sí? Ese trabajo, yo hice un trabajo de investigación previa. Bueno, si hay algo que es fundamental en todo este proceso, es la investigación. O sea, el
plus que tienen los documentales de Rostros y Rastros es que cada proyecto venía con una investigación, bien sea una investigación etnográfica, hacer un seguimiento con los personajes o con las comunidades, o el mismo realizador hacía parte de esas comunidades. Entonces, digamos, había una investigación previa que no solo implicaba una convivencia con los personajes, sino también como una apropiación desde la pintura, desde la literatura, desde otros referentes audiovisuales, ¿sí? Entonces, esa parte de la investigación siempre fue muy importante. Hay algo que me olvidé mencionar en esto, que ha sido, digamos, que hace parte de lo, yo no sé si de lo malo o de lo feo, ¿sí? Y es que nosotros, digamos que emprendimos el trabajo con mucha ingenuidad, y es que nosotros utilizábamos todo tipo de música, y entonces, claro, pues utilizábamos la música que nos gustaba, ¿no? De todo orden, y ese es el problema que tienen muchos de esos documentos para circular hoy en día, porque no teníamos realmente los derechos de música. Saico Asimpro, porque todos tienen es la autorización de Saico Asimpro, pero Saico Asimpro no era propietario de los derechos de todos los autores que nosotros colocábamos, ¿no? Era una autorización ingenua. Nosotros creímos en eso, y pues eso, digamos que ha manchado la circulación o ha impedido la circulación de muchos de esos materiales, ¿sí? Entonces te decía, en el caso de Apaporis, la clave era cuál es el equipo que vamos a llevar. Y yo necesitaba, por un lado, tener había muchas dificultades. Entre ellas es que para ir en ese momento para hacer ese trabajo era más barato si nosotros lo fuéramos a hacer en Miami que si lo hacíamos allá, ¿sí? Porque teníamos que pagar tiquetes Cali-Bogotá, Bogotá-Mitú, y de Mitú tomar un vuelo charter, ¿sí? Que era, o sea, ida y regreso, y un vuelo charter que tenía una capacidad de 450 kilos, incluyendo el peso de las personas, ¿sí? Entonces, yo averiguamos eso, y en esos documentales siempre resultan muchísimos personajes. Yo recuerdo que cuando hice la primera averiguación, esa ruta, ese vuelo charter, lo hacían solo dos pilotos, ¿sí? Y eso eran unos avioncitos, pues, monomotor, eso es como con un ventilador, pues luego te das cuenta de que es una fragilidad ni la berraca. Y cuando ya fuimos a tomar el vuelo, de los dos pilotos que hacían ese vuelo, que eran los únicos, pues, que tenían como la destreza y la experiencia para hacerlo, uno se había matado hacía un mes en ese mismo territorio, pero nosotros, o sea, yo no podía dejar de hacer el documental, ¿me entiendes? Porque le estaba botando mucha corriente. Y bueno, yo creía en ese señor. El hecho es que nosotros hicimos o sea, ahí hicimos un trabajo minucioso. Bueno, yo también debo decir que yo hago lo que hago, porque es que nosotros somos 8 hermanos, yo soy el séptimo. Somos una familia muy unida. Entonces yo de pronto veo el que doy la cara, pero detrás de mí hay un combo de mis hermanos que me ayudan y me protegen desde diferentes lados. Entonces uno de ellos es ingeniero y ya estaba jubilado en ese momento. Entonces Omar casi que se dedicó a hacer el peso de de todos los equipos que llevábamos, porque además teníamos que llevar sal a la comunidad, ¿sí? Porque allá no hay sal. Entonces, yo por ahí 2 meses, con 2 meses de anterioridad, también me metí a un gimnasio, uno para bajar de kilo, pero 2 porque yo no podía, o sea, uno como director, uno no puede estar siendo digamos, un impedimento para que el documental se haga.
Entonces yo tenía que estar preparado para caminadas largas y yo siempre en los rodajes, siempre para los rodajes, me he preparado físicamente, porque es que un rodaje se necesita un kilometraje largo. Y fíjate que eso se lo había aprendido a Mayolo, ¿no? Mayolo eso lo tenía muy claro. O sea, Mayolo podía ser muy drogo y todo, pero claro, él 2 meses antes se preparaba físicamente para el trabajo. Entonces, y lo de la elección del equipo, sí era fundamental llevar un camarógrafo. Yo no había trabajado nunca con Mauricio, pero bueno, pues uno empieza a pedir referencias y además él había hecho un documental allá en la Amazonía que me había gustado. Y lo otro es el casting normal, ¿no? De uno hablar con alguien y sentir como que hay una química y fue muy afortunado pues que fuéramos. Eh, Además nos llevamos un trípode pesadísimo, súper incómodo, pero ese trípode, hay un plano en la película que se necesita un trípode de esos. Sin ese trípode no lo habíamos podido hacer. Es un teleobjetivo, ¿sí? Donde nosotros mostramos la inmensidad del Jirijirimo y solo a través de ese zoom back es que se puede mostrar como esa dimensión, digamos, de ese trabajo. Entonces, claro, el equipo, yo creo que uno como documentalista, uno tiene una idea, eh, pero las películas son de un colectivo. Existe la tradición de que el que hace el documental es el director, pero realmente, ¿qué es un director? Un director es el que tiene la capacidad de entusiasmar a un grupo de trabajo en función de un proyecto. Pero muchas de las cosas que aparecen en los documentales y en las ficciones en las que yo figuro como el director, en muchos casos yo he recibido muchísimas recomendaciones y muchas de las cosas buenas que ahí se logran también, o sea, no son mías, sino que también han surgido de esa fiebre que uno como realizador, digamos, emana en el grupo. También aparecen varios errores que me han recomendado y que aparecen allí no a nombre de ellos, sino a nombre mío. Pero también yo siempre digo, yo escucho a todo el mundo, pues yo no le puedo hacer caso a todo el mundo. O sea, podemos hacer un pacto, pero y somos amigos, pero no porque yo no acoja tu idea quiere decir que la desprecie, sino que sencillamente en ese momento no me parece que sea conveniente, porque si yo me pongo a escuchar a todo el mundo, pues eso no tiene pies ni cabeza. Yo genero un dispositivo y si a alguien se le ocurre algo interesante en el set que nos sirva, no importa su cargo, no importa si es el director de fotografía o el cargacables o quien sea, no importa su rango, para mí es igual de importante, ¿sí? Porque además es que yo empecé como arrastracables, ¿entendés? Yo, cuando se hizo Carne de tu carne, que fue el primer largo en el que yo me metí, eso era como cucaracha de panadería, hermano. Eso me sacaban y yo para adentro. Porque yo fui la primera vez, el productor era mi profesor, Fernando Verón. Y entonces Fernando me dijo, no, Antonio, aquí no me puede. Pero yo era el monitor de Fernando. O sea, yo sabía que él podía confiar en mí, pero no había cómo. Yo de todas maneras fui la segunda vez y le dije, Fernando, yo estoy dispuesto a pagar, dame una oportunidad, pues yo no tengo mucha plata, pero para mí esto es muy importante y si es el caso yo traigo mi comida y si me toca aportar algo, pues yo busco cómo aportar, pero yo necesito tener esta experiencia. No, ¿cómo te ocurre? Y la tercera vez fui y entonces vi que había un señor que estaba encartado, que era Ceballos, que era el gaffer de Berestein, que fue el director de fotografía. Y
yo me le acerqué a Ceballos y vi que ese señor estaba solo, estaba haciendo las pruebas de fotografía. Y entonces empecé a ayudarle y yo sentí que el señor necesitaba a alguien ahí a la mano. Y después Ceballos fue el que dijo, no, yo necesito que este muchacho me ayude. Y ese fue, yo ahí empecé y luego ya pues por supuesto que ese trabajo era tan fuerte que por supuesto que me pagaron, ¿sí? Y, y esa fue mi gran experiencia. Y en ese momento yo dije, en algún momento yo tengo que hacer mi propio largo, ¿sí? O sea, una película siempre es la semilla de muchas otras películas, ¿sí? Y eso pasó también en El Rey. O sea, si miras en El Rey estaba Papeto, estaba Sofía Ollone, estaba Claudia Pedraza, mejor dicho, la mayoría de la gente que participó en El Rey son las personas que posteriormente entran a trabajar en realización, en fotografía, en sonido, en diferentes campos, ¿sí? O sea, una película, por eso es importante hacer películas, ¿sí? Y hacer películas que tengan impacto. Que fuera más visual, que fuera más expresar sentimientos a través de una música y una imagen. Bueno, pues yo creo que lo importante en un proyecto es la pasión, pero la pasión tiene que ir acompañada como un proyecto de investigación, o sea, un proyecto de respeto por el arte, por el conocimiento, pero de respeto también por las comunidades, de respeto por el otro, ¿sí? O sea, yo no puedo generar un proyecto donde por aparecer yo como artista vaya en detrimento de la gente que está siendo registrada, ¿no? De la comunidad que está siendo registrada. Eh, mm, yo creo que estas hibridaciones entre el documental y la ficción cada vez se hacen más necesarias. Eh, mm, Antes uno no necesitaba tanto permiso para hacer documental, ahora se requiere esos permisos. Yo creo que lo importante es tener, o sea, ser como un observador honesto de la época que nos ha tocado vivir. Yo creo que todos los periodos hay excelentes documentales. La clave está en el punto de vista, cuál es el lugar desde el cual, dónde pongo yo la cámara, dónde me pongo, ¿sí? Perdón que me autorreferencie. Cuando el primer documental que yo hice en Rostros, que es sobre Fly, Fly era mi compañero de trabajo en Carne de tu Carne. Él era tramoyista, era mi amigo. La idea justamente ahí es que era mostrar el detrás de cámara, o sea, la cámara siempre estaba detrás, como estaba Fly y como estaba yo. O sea, estábamos siempre detrás de cámara. El segundo proyecto fue Rojos, que era sobre el América. Y justo la idea era el punto de vista. No me interesaba lo que habitualmente mostraban los programas de fútbol, que era la cancha. La cámara estaba justamente en el contracampo y era mostrando los espectadores, porque era la hinchada lo que me interesaba. No me interesaba mostrar el partido, o sea, es un documental donde no se ve fútbol, es un documental de fútbol donde no se ve fútbol, sino donde lo que se ve es la hinchada, ¿sí? Entonces, esa perspectiva, ese punto de vista es fundamental. Finalmente, las historias se siguen contando las mismas historias, pero lo que cambian son nuestros puntos de vista, ¿sí? Y eso tiene que estar acompañado por un proceso de investigación en todos los campos. Y lo otro es, digamos, si yo siempre pienso que yo siempre soy muy ambicioso con los proyectos, yo los pienso lo más alto que se pueda, lo mejor que se pueda.
porque lo que regularmente me ha ocurrido es que lo que quedan son las ruinas de lo que uno quiso hacer. Entonces, si yo entro con un proyecto de pocas pretensiones, finalmente lo que vaya a contar pues no queda reducido a nada. Si yo lo dimensiono, la idea es que aún las ruinas que queden tengan un interés con el tiempo, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que en el documental tenemos la responsabilidad de registrar no con la inmediatez con que se registra, y hay que decirlo clara y respetuosamente, con un noticiero. Yo puedo hacer una excelente noticia sobre lo que es importante hoy, pero yo en un documental tengo que estar pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? Hacer al menos el ejercicio. ¿Y si esto lo proyectamos dentro de 10 años? ¿Y si esto lo vemos dentro de 10 años, sigue siendo interesante? ¿Sí? Y también en ese sentido para aclarar, porque hay cosas que en este momento todos sabemos que el presidente es Petro, pero probablemente en 30, 40 años nadie se va a acordar quién es Petro, ¿sí? Entonces, lo obvio no siempre es tan obvio, ¿no? Entonces, siempre es clave pensar en esa proyección. Y lo otro es que yo creo que para hacer digamos que el cine y el audiovisual, cada vez con estos procesos de globalización, pues se crean más fusiones, ¿no? Pero la gran riqueza cultural que tenemos tiene que ser el fundamento de un cine realmente nacional. Porque buena parte de nuestros cines se han hecho emulando los cines europeos o el cine norteamericano, pero si nosotros queremos explorar la creación de un cine propio, tenemos que pensar en un cine que esté apoyado y alentado en nuestras propias culturas ancestrales, ¿no? No tiene que ser la única manera, pero sí es una beta que es importante y porque ahí está la fuente de lo que somos y ahí está probablemente las claves en que nos diferenciamos. Y es muy posible que el cine va a seguir cambiando y a medida que aparezcan otras posibilidades de ver y de sentir, yo creo que el cine, ya ese cine del futuro no va a ser un cine solo para verlo y escucharlo, sino para sentirlo con los sentidos plenos, o sea, con otras dimensiones de la escucha, con otras dimensiones de la visión, pero también con otras dimensiones del olfato, del tacto, ¿no? O sea, el cine es una, es una como una prolongación de la memoria de los sentidos, ¿sí? Y yo creo que el cine de alguna manera le está apostando a eso desde hace mucho tiempo, no es cuestión reciente, y hay que estar atento con la inteligencia artificial, por ejemplo, que es sorprendente toda la información que recoge, ¿sí? Pero que también, digamos, eso demanda una tarea mayor sobre qué es hasta dónde nosotros podemos no ser utilizados por estos sistemas digamos, de procesamiento de la información, sino hasta dónde nosotros podemos pensar también de una manera independiente para justamente no quedarnos en ese entorno, ¿no? Esa es una herramienta muy valiosa. ¿Sí? Yo cada vez estoy más sorprendido con el alcance de la inteligencia artificial, ¿no? Los montajes que hacen, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya toda la creación de imágenes, de efectos especiales y todo, pero me parece que son herramientas y que el cine siempre cuando está en crisis, siempre también está
sea, cuando apareció el cine sonoro, para mucha gente eso fue una tragedia. Y de hecho, algunos actores y algunas personas hasta se suicidaron porque se les acabó su vida. ¿Sí? Pero definitivamente el sonido es fundamental en el cine y hemos visto que todas estas transformaciones tecnológicas tenemos que pensarlas en beneficio y como desafíos para la imaginación y para la creación. Pues habría que hablar qué es el documental, ¿no? Porque a uno la gente le pregunta ¿eso qué es? ¿Eso es un documental o una película? A mí me gusta siempre recordar algo que dijo Hitchcock, creo que fue, que decía que en el documental Dios es el director y en la ficción el director es Dios. El documental yo lo comparo con la pesquería y la ficción con la cacería. Cuando uno va de cacería, uno coge una escopeta y uno dice, hoy voy a cazar un jabalí. Y uno va y se mete al monte y va y busca ese berraco jabalí. Y ese es el objetivo. Cuando uno hace documentales como cuando uno se va de pesquería, uno tira el anzuelo y uno espera ahí y uno puede pescar un pescado chiquito o un pescado grandote. Y ahí está la sorpresa y la parte gratificante del documental es que uno encuentra cosas. La palabra documental se la inventan en el documentalismo inglés en los años 30. Yo creo que nosotros, y no sabían claramente qué era. Él se refiere al documental como una extensión de un documento, ¿sí? Yo creo que el documental es una invitación a crear. El documental, a diferencia, o sea, es una experiencia nueva que no la tiene ni la literatura, ni la música, ni la pintura. Es una nueva expresión artística y hay que entenderlo así. Que quizás su definición más acertada tiene que ser abierta. O sea, que esa experiencia que nosotros tuvimos intuitivamente a través de Rostros y Rastros, de hacer documentales, o sea, como es un rótulo donde nosotros realmente podemos poner nuestra imaginación, pero no puede ser una jaula en la que nosotros nos encasillemos, ¿sí? Sino es sencillamente una nominación en la cual nosotros podemos colocar, podemos instaurar unas reglas que estamos obligados a romperlas, ¿sí? O sea, el documental es un lugar para crear, es un lugar para crear sin fronteras, pero lo importante del documental es esa cercanía con los seres humanos, con el otro, con la representación del otro, con esa posibilidad de ser un espejo, pero un espejo que no refleja solamente a esa persona, sino los conflictos que nosotros tenemos como seres humanos que se nos deben revelar a través del documental.